Hola iglesia amada, muchas bendiciones en este domingo precioso en el que estamos reunidos para adorar a nuestro Dios y qué privilegio el poder compartir juntos, el poder adorar a Dios con estos cantos que han sido poderosos para nuestras vidas y sabemos que con ellos hemos alabado y bendecido el nombre de nuestro Rey. Sabes, ahorita estoy pensando en el Salmo 118 y me gustaría leerte algunos versículos de ese salmo que dice de la siguiente manera: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y mi castillo y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Y aquí el salmista manifiesta todo lo duro que vivió a causa del terror de los perversos y cómo él se sintió ya prácticamente muerto. Y dijo en el versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Y el último versículo que te voy a leer de este salmo en este momento es el versículo 32. Y dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Miren cómo él comienza a hablar de quién es Jehová para él, quién es el Dios, castillo fuerte, el Dios que es su refugio. Es que Él es la roca firme de nosotros, sus hijos, de los que confiamos en Él. Y este versículo 6 habla de cómo Dios le libró de la angustia. Es que Dios es quien hace perfecto nuestros caminos. Podemos venir torcidos por alguna situación y Dios mete su mano poderosa y endereza nuestro camino. Me encanta recordar un proverbio que lo utilizo con muchísima frecuencia, que está es el capítulo 3, versículos 5 al 6, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este proverbio, al igual que el salmo que acabamos de leer, nos habla de que Dios es el que se encarga de enderezar nuestras veredas, el que hace perfecto nuestros caminos. Es una obra poderosa. Nosotros en nosotros mismos no podemos hacer perfecto nuestro camino, ni siquiera podemos enderezarlos porque somos muy vulnerables en esta tierra y no somos perfectos. En cambio, Dios tiene un pensamiento perfecto, una visión perfecta, un corazón y un amor de Padre que es perfecto para con nosotros y Él sabe cómo guiar nuestros pasos por esas sendas correctas. Hoy quiero compartirte un mensaje que he titulado Él endereza tus pasos, lleva tu mente al origen. Sabes, fuimos, tanto tú como yo, creados para vivir a la altura de nuestro pleno potencial. Fuimos creados para desarrollar nuestro potencial a su máxima expresión. Y eso, de esa manera, nos creó Dios y es lo que Él visiona para nosotros, que cada uno de nosotros, los seres humanos, podamos desarrollar nuestro máximo potencial. El problema es que en esta humanidad muchos no llegan a desarrollar su potencial, ni siquiera alcanzar el máximo de su potencial. Eso que llamaríamos también la vida en abundancia para nosotros como hijos de Dios. Y es que la humanidad tiene un problema que es de índole espiritual. Es la identidad espiritual la que representa el problema de la humanidad por ignorar cuál es
su identidad clara, su verdadera identidad. El hombre hoy en día busca su identidad en otros lugares fuera de Dios, en filosofías, en conceptos. El hombre en su propia opinión busca su propia manera de resolver sus problemas de identidad espiritual, pero no buscan al fabricante de la vida, aquel que diseñó a cada hombre y a cada mujer, aquel que diseñó nuestra vida y que por supuesto diseñó cómo es la mejor manera de vivir, cómo vivir en esta tierra. Él es el que sabe, porque el manual del diseñador es la Biblia y Él nos transmite su concepto de lo que es la vida, del hombre, de la mujer, el deseo que tiene para con nosotros, el propósito por el cual nos diseñó a cada uno tal y como somos en nuestra singularidad. Es Él el fabricante, Dios Todopoderoso. Entonces, lo lógico sería que nosotros le preguntásemos a Dios acerca de nuestra identidad, pero la humanidad no hace eso, la busca en distintas opiniones y en distintas ideologías, filosofías que los llevan a tergiversar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, yo he estado meditando que nosotros como hijos de Dios debemos como asumir nuestra posición legal o nuestra posición legítima en esta tierra, entendiendo quiénes somos en Cristo y la autoridad que hemos recibido de Él, para compartir con mucho amor, con humildad, con sencillez de corazón, acerca de la bendición que nosotros hemos recibido. Porque esta problemática que tiene el hombre que no conoce a Dios, que no conoce los caminos de Dios, que no ha ido al fabricante, que no ha intimado con el fabricante, pues ellos desconocen su identidad espiritual. Pero tú y yo hemos recibido la identidad espiritual en Cristo Jesús. Sabemos que la identidad espiritual del hombre está en Cristo Jesús. Y esta identidad espiritual trasciende en todas las esferas, en todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, si yo tengo mi identidad clara, quién soy en Cristo Jesús, porque fue Cristo Jesús que nos llevó a la fuente que es el Padre. Fue Cristo Jesús quien nos conectó con el Padre y nos mostró al Padre de tal manera que nosotros al conocerle somos sus hijos y Él nos recibe como hijos delante de su presencia. Entonces, en la identidad que tenemos gracias a la obra poderosa que hizo Jesús en el Calvario, nosotros ya estamos conscientes de quiénes somos, cuál es el sentido de nuestra vida, la razón de nuestra existencia. Todo cobra sentido, pero es en Dios. Fuera de Dios, la vida no tiene el sentido adecuado. Cada quien busca como su propio sentido, su propio caminar, y en su propia opinión, pues conducen su vida y no llegan a desarrollar aquello para lo que Dios los creó. No llegan al desarrollo del potencial, no llegan a esa vida en abundancia a la que fuimos llamados los hombres en esta tierra. Pero para ello tenemos que estar conectados con el fabricante de la vida, con el que lo sabe todo. Eso lo debemos de tener presente. ¿Sabe? Nosotros como hijos de Dios experimentamos continuamente un proceso de aprendizaje y de transformación, en donde estamos aprendiendo a ser más o a crecer espiritualmente, mejor dicho. Estamos aprendiendo a crecer espiritualmente, estamos siendo transformados, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, nuestros conceptos han cambiado. Ya no tenemos los conceptos de antes, cuando no conocíamos al fabricante, sino que ahora tenemos los conceptos tal cual como se está dando el fabricante a nuestras vidas para vivir un estilo de vida que tiene sentido en el reino de los cielos, ¿okay? En ese gobierno de Dios. Y es la única manera de que caminando podamos vivir lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 14, que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
prosigo a la meta. Fíjate cómo allí Pablo nos habla de que hay una meta que tenemos por delante y la meta la tenemos en Cristo Jesús. La humanidad en pleno tiene una meta en Cristo Jesús, pero solo el que está en comunión con el fabricante, el que oye la voz del fabricante, puede cumplir esa meta a plenitud de la mano del Espíritu Santo, de esa guía que necesitamos en todo lo que hacemos. Así es que podemos llegar a esa meta. Y esa meta nos la mostró Jesús. El mismo Dios envió a Jesucristo a la tierra a vivir en la condición de hombre para mostrarnos al Padre, para mostrarnos el reino de los cielos, para mostrarnos el verdadero sentido de la vida. Dios le dio sentido a nuestra existencia y cada día de nuestra vida tiene una razón de ser porque Él es Dios y un propósito por el cual fuimos diseñados con nuestras características. Entonces, qué importante es que vayamos al fabricante y le preguntemos. Me encantan estos versículos porque anterior al 13, Pablo dice, mira, dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, mirando hacia adelante, y por eso nos dice, y prosigo a la meta, a ese supremo llamamiento que recibimos de parte de Dios. Jesús nos mostró ese plan de Dios, nos llevó a cada hombre y a cada mujer que hemos sido llamados por Él a ver que tenemos una meta que alcanzar y que la vida tiene un sentido, pero es en Él. ¿Por qué? Porque nos dio identidad. En Cristo tú y yo tenemos identidad. Me encanta también cuando pienso en quiénes somos, pues en ese proceso de aprendizaje, de transformación que nos lleva a crecer espiritualmente. Me recuerda que estamos en las manos del artista por excelencia, de ese artista perfecto que es Dios, el fabricante de la vida. Es Él. Y al estar en sus manos, mira, podemos decir como el salmista que estamos confiados porque Él es nuestro castillo fuerte, porque Él es nuestro alto refugio. Él es, de verdad, Él es nuestra roca firme. Cuando hemos entendido esta verdad espiritual, podemos caminar confiado en medio de las circunstancias, que era lo que nos hablaba David en el Salmo 18, que aunque lo ataron ligaduras de muerte, él clamó a Dios en medio de la angustia y Dios le oyó desde el templo y sus oídos escucharon el clamor de su hijo y él lo socorrió y él lo libró de todo lo que estaba viviendo. Él se encontraba en comunión con el fabricante. ¿Por qué? Porque el fabricante sabía exactamente lo que quería para la vida de David. Igualmente, para ti y para mí, Dios, que es el diseñador de la vida, el que fabricó nuestra vida y el que nos marca el estilo de vida que se vive en el reino de los cielos, Él es el que nos lleva de la mano para mostrarnos con exactitud cómo se debe vivir la vida, para alcanzar nuestro máximo potencial, para recibir las bendiciones, para ser felices, una vida de adoración a Dios. Esto es algo genuino. Por eso que este pasaje nos habla del crecimiento espiritual que tú y yo vivimos, esos procesos. Bueno, yo tengo ese peso en mi vida, de que en este tiempo a nosotros nos es urgente entender el reino de los cielos, el sentir de Dios y el estilo de vida que Dios quiere que llevemos. Y por eso estamos en procesos de aprendizaje y transformación que es continuo para que podamos entender y vivir a plenitud en esta tierra como el cielo en la tierra, el estilo de vida del reino de los cielos en esta tierra. Fíjense que es cuestión de cultura. Cuando hablamos del estilo de vida es cultura. La cultura en la que nosotros antes vivíamos, que era la cultura de este mundo, es totalmente diferente a la cultura del reino de los cielos. Y yo te voy a poner varios ejemplos, porque el que fabricó la vida nos dijo que la cultura perfecta es la cultura del reino de los cielos, y Él quiere que la vivamos. Cuando hablamos de verdad, el mundo y su cultura
ve la verdad como relativa, tiene otra interpretación y otro concepto de lo que es la verdad. En cambio, en el reino de los cielos, la verdad es absoluta. La verdad es absoluta. Si nosotros nos vamos a otros conceptos, por ejemplo, el honrar a padre y madre. El mundo ve la honra a padre y madre de una manera diferente. Y es más, cada quien da su propia opinión, su propio concepto y lo enmarcan en lo que están viviendo y a veces hasta manipulan los conceptos para que se ajusten a lo que están viviendo y a lo que piensan. Mas en el reino de los cielos, la honra a padre y madre es distinta. Es diferente a cómo se ve en el mundo. Nosotros los hijos de Dios tenemos que estar muy pendientes que los conceptos que están en el mundo no son los mismos conceptos que pertenecen al reino de los cielos, que es el lugar donde tú y yo pertenecemos. Si nosotros vemos cómo debe funcionar la humanidad, el hombre natural tiene muchos conceptos de cómo funciona la humanidad y cada quien lleva su vida según su parecer y cada nación establece sus propios principios, sus propias leyes, su manera de ver la vida, de interpretarla y de prolongar la existencia humana. En cambio, el reino de los cielos ve la humanidad y su función de manera diferente, la manera correcta como debe funcionar la humanidad, esa estrategia que diseñó Dios de manera originalmente para que en esa manera nosotros pudiéramos vivir. El hombre ha definido en términos de lo que posee materialmente, en términos de prestigio, de posesiones y de poder. Así es que el mundo hoy en día habla de la grandeza del hombre y del éxito del hombre. Esto es totalmente diferente a lo que plantea Dios y nos muestra en la cultura del reino de los cielos. En lo que es perfecto, la grandeza del hombre no tiene nada que ver con lo que les acabo de decir: posesiones materiales, posición, prestigio, poder. No. En el reino de los cielos, la grandeza está vinculada con el servicio. Y es muy poderoso porque el mismo Jesús dijo que vino a servir y no a ser servido. Y Él es nuestro ejemplo, nuestro maestro a quien imitamos. Entonces, todo hombre, todo hijo de Dios fue diseñado para servir. Tú y yo fuimos diseñados para servir. Y en la cultura nuestra, la cultura del reino de los cielos, el servicio es lo coherente en nuestra vida. Un hijo de Dios que no esté sirviendo, que se sienta mejor estando tranquilo sin servir a otros, perder su comodidad, tiene que revisar si realmente está bien centrado en lo que Dios ha hablado, porque Dios habla que nosotros como hijos de Dios fuimos creados también para servir, para adorarle. Es una expresión de nuestra adoración a Dios. Vivimos en una cultura que ahorita la autogratificación y la complacencia o autocomplacencia marcan como un rumbo, el egocentrismo, una vida que gira alrededor de mí. Y ahora con todos los avances tecnológicos hay un deseo de una gratificación inmediata, todo lo queremos ya, todo tiene que ser rápido, si deseo algo ya se tiene que cumplir, no me puedo esperar. La gratificación inmediata está imperando hoy en día. Entonces vivimos en una cultura enmarcada en nosotros mismos. La cultura del reino de los cielos no habla de nosotros mismos, centrados en nosotros mismos, sino el hombre centrado en Dios. Y esa es la cultura perfecta, ese es el estilo perfecto, porque así lo diseñó el fabricante de todos nosotros, hombres y mujeres. Entonces, yo quisiera mostrarte estas diferencias en la cultura, en la palabra de Dios. Vamos a echar una mirada y vamos a hablar un poco del servicio como un punto clave para que tú veas la diferencia entre una cultura y otra. Vamos a buscar en nuestras Biblias Josué capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 2, la primera parte del versículo 2, que dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que a Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés
ha muerto. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Quiero que tomes en cuenta y la primera parte del versículo 2. Dicen, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Describe a Moisés como siervo de Jehová. ¿Y por qué tenía esa connotación Moisés? Siervo de Jehová. ¿Qué lo hacía ser a él un siervo de Jehová? Y consideremos también a Josué, hijo de Nun, que nos muestra la palabra que era servidor de Moisés. Ser siervo, por supuesto, requiere un cambio de mentalidad. Tú le hablas hoy en día a las personas en el común denominador acerca del servicio, la bendición del servicio, que fuimos creados para bendecir, que el más grande es el que sirve. Y estos conceptos le parecen contradictorios, porque el servicio lo tienen vinculado con el más bajo de categoría, pero el que es grande tiene prestigio, tiene poder, él no sirve, él sencillamente es servido. Entonces la visión de este mundo con respecto al servicio es totalmente diferente a la visión de Dios. Fíjate cómo Moisés era siervo de Jehová, porque él seguía la directriz de Dios. Él no tenía una agenda privada, la agenda se la marcaba Dios. Y en todo el proceso de crecimiento espiritual de Moisés, él dependió totalmente de Dios para poder liberar a Israel de su esclavitud. De igual manera vemos la vida de Josué. Y en este versículo se nos muestra que Josué era servidor de Moisés y que Dios recibía el servicio de Josué cuando éste servía a Moisés. Este mundo no entendería estos conceptos y tanto es así que aún muchos cristianos no entienden el poder y la bendición tan grande que marca el tener una vida de servicio de esta naturaleza. Saben, Josué, dice la palabra de Dios en Número, que él estaba, Moisés mientras estaba en el tabernáculo de reunión, orando, clamando a Dios, escuchando las directrices de Dios, Josué le esperaba fuera del tabernáculo, allí también él estaba orando y él podía permanecer horas allí. Y es más, Moisés salía del tabernáculo de reunión y Josué quedaba obedientemente allí esperando en el tabernáculo de reunión. ¿Y qué pensaría hoy en día el mundo de un hombre como Josué? ¿Por qué tiene que servir a Moisés? No tiene horario. No, ¿qué ventajas o qué beneficios tiene Josué? No está sirviendo a Dios, está sirviendo al hombre. Los conceptos de este mundo son distintos y los conceptos que muchos cristianos tienen los arrancan del mundo o los arrastran del mundo y siguen viviéndolo aquí, pretendiendo que sea el concepto del reino de los cielos. Y por eso resulta tan chocante. Saben, el estilo de vida del reino de los cielos resulta muy incómodo para la gente común. Muy incómodo, porque no lo pueden entender. Fíjate que al hablar del servicio, el servicio solo cobra sentido, valor y bendición en el estilo de vida del reino de los cielos. El que lo diseñó nos dijo que fuimos creados para servir. Entonces, esa es una de tantas diferencias en lo que es la visión de la cultura del mundo y la cultura del reino de los cielos. Me encanta la palabra de Dios porque abre los ojos y nos saca de nuestra ignorancia. Para Dios cuentan más que los logros, que lo que alcanzo a hacer. Dios ve el corazón, lo que me motiva a mí a servir, lo que me motiva a mí a buscarle, lo que me motiva a mí a adorar a Dios. Y esa adoración cuando la motivación es correcta. Y la motivación es correcta cuando está enmarcada en el estilo de vida que Dios ha determinado para nosotros. No velamos por nuestros propios intereses. Es que hay que cambiar de mentalidad para poder vivir como hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que tener un cambio de mentalidad. Por eso la palabra nos habla que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Porque si nosotros pensamos en ese estilo de vida del reino de los cielos y cómo
el Señor trabaja nuestro corazón para que nosotros podamos pensar en el original, o sea, como fuimos creados, pues mira, tenemos que abrazar la palabra y que esta palabra sea revelada a nuestro corazón por el Espíritu Santo, caminando de su mano. El pensar en el original para mí es pensar más en los otros que en mí misma. Y eso es lo que plantea la Biblia. En Filipenses capítulo 2 vemos a Cristo, que fue el ejemplo de esta vivencia. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos pensar en nuestros propios bienes, sino también en el beneficio de los otros, en lo de los otros. Jesús tuvo una vida de entrega, de rendición en humildad. Él, siendo igual a Dios, se despojó de toda esa gloria y se hizo, tomando la condición de siervo, de hombre, se hizo siervo y se hizo servidor nuestro. Y a causa de ese servicio, Él fue voluntariamente a la cruz a morir por ti y por mí. Él, tomando esa condición en la forma de siervo, se dispuso a morir a favor nuestro. Nos sirvió en todos los aspectos. Cuando dejamos de enfocarnos en nuestras propias necesidades y nos enfocamos en las necesidades de los demás, allí estamos viviendo el estilo del reino de los cielos. Yo no te digo que pienses menos de ti mismo, que tengas baja autoestima. No, que pienses menos en ti mismo. Esa es la cultura del reino de los cielos. La necesidad de los otros se hace muy palpable cuando dejo de mantenerme en la observancia de mis propias necesidades. Así puedo suplir a otros y enfocarme en las cosas de manera correcta. También, cuando se tiene ese pensamiento original, es pensar como administradores de lo que Dios nos ha dado. No es que somos los dueños de lo que tenemos, sino que sabemos que el dueño es Dios, que Él nos ha dado todas las cosas, que todo lo bueno que tenemos proviene de Él y que nosotros somos sus administradores y que nos ama también colaboradores suyos. Por lo tanto, es una expresión de adoración el poder administrar lo que Dios nos dio de manera sabia, santa, íntegra, ¿no? El estar listo para servir es un pensar del reino de los cielos. Ese pensar no es de esta tierra. Dios, a Josué, lo que vemos es que él tampoco tenía una agenda personal. Su agenda era determinada por los proyectos que tenía Moisés, porque él, sirviendo a Moisés, servía al Dios Todopoderoso. Muchos que han sido formados y estamos en formación, tenemos ese sentir, sirviendo a otros, sirviendo a líderes. Nosotros tenemos la bendición del crecimiento espiritual y la bendición de servir en amor. Y Dios es el que se encarga de exaltarnos cuando fuere tiempo. Así es el obrar en el reino de los cielos. Y el pensar en un servicio con entusiasmo, con efectividad, pensar en desarrollar nuestro potencial mientras estamos sirviendo, pues nos lleva a un concepto netamente del reino de los cielos, muy divorciado a lo que en la tierra se plantea. Entonces, te animo, amado hermano, a aprender a estar dispuesto y dejar en tu agenda espacio para que Dios te cambie los planes cuando Él quiera, porque Él es el dueño y nosotros somos sus hijos. Saben, me encanta pensar que nosotros somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, somos servidores de nuestros hermanos. Él es el dueño. Me encanta cuando entendemos que somos esclavos de Dios y entendiendo la esclavitud desde el punto de vista del reino de los cielos, un concepto que va a la perfección. Uno habla de esclavitud en esta tierra y resultamos unos locos. Pero en el reino de los cielos cobra un sentido más profundo. Esclavos de Cristo, seguidores de Cristo, siervos del Dios Altísimo, hijos de Dios, amados de Dios, guardados por Dios, librados por Dios. Él nos protege, nos defiende, nos provee, nos alienta, nos levanta cuando nos caemos. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Dios en su amor
oye desde los cielos el clamor de nosotros como hijos y responde a nuestro clamor. Él nos diseñó a ti y a mí para que estemos en esta tierra y levantemos vallado en esta tierra y nos paremos en la brecha, en esa brecha para bendecir a la humanidad, para que la humanidad pueda conocer a Cristo, para aquellos hombres y mujeres que no tienen a Cristo, aquellos que no tienen su identidad definida, puedan entender que la identidad no está en ningún otro ser humano, ni en ninguna cosa, ni en ninguna filosofía, ni en ninguna religión, sino en Dios mismo. En Cristo tenemos la identidad dada por Dios. Y cuando tenemos la identidad clara, nosotros tomamos una posición legítima en la tierra para que la tierra sea bendecida y los diseños de Dios bajen a través de nosotros a esta tierra. Es decir, Dios y sus diseños los deposita en nuestro corazón para que su gloria se manifieste en la tierra. Estamos aquí para extender el reino de los cielos, para mostrarles a los hombres el estilo de vida del reino de los cielos que trae bendición a sus vidas, que redunda en una libertad tremenda. Por eso, para el hombre le parece incongruente que hablemos de libertad y seamos esclavos de Cristo, pero esa es la verdadera libertad. El conocer la verdad nos hace libre y el saber que en Cristo Jesús, siendo hijos de Dios, somos libres, completamente libres, para desarrollar nuestro máximo potencial, para ser efectivos y eficaces en todo lo que hacemos. Yo te quiero animar en esta hora. Si alguien te ha criticado porque tu estilo de vida es el estilo del reino de los cielos, porque cuando uno vive el estilo del reino de los cielos, siempre se va a levantar alguien a criticar, siempre se va a levantar alguien a decir que no está de acuerdo por lo que te mencioné, porque es un estilo de vida que desafía el corazón de los hombres, que lleva al hombre a entender que estamos en imperfección cuando no tenemos a Cristo, pero cuando venimos a Cristo estamos en el camino perfecto, no porque nosotros seamos perfectos, sino que Él es perfecto en todos sus caminos y Él endereza nuestras veredas, Él endereza nuestros pasos, enderezó los pasos de José. José, cuando fue vendido por sus hermanos, él tenía tantos sueños, tantas promesas de parte de Dios y de repente se encuentra vendido, luego en una cárcel, pasó unos cuantos años en donde él diría, pero ¿qué va a ser de mí si no tiene sentido aquello que soñé? Y resulta que sí tenía sentido porque Dios endereza las veredas. Los hermanos quisieron torcer las veredas, pero Dios enderezó los pasos de José. Igual enderezó los pasos de Moisés. Igual endereza tus pasos, enderezó mis pasos, endereza los pasos de nosotros como hijos de Dios. Y el deseo de Dios es que tú y yo levantemos un vallado de protección y nos paremos en la brecha desde la posición legítima que Él nos ha dado para interceder a favor de la humanidad de tal manera que el reino de los cielos se extienda y muchos puedan conocer lo que Dios tiene para sus vidas, el verdadero sentido y razón de la existencia, porque Dios quiere que conozcan que en Cristo es que tenemos la identidad correcta. Y con la identidad correcta, pensar en nosotros desde la perspectiva de Dios, una identidad correcta, es que esto trasciende a todas las áreas de nuestra vida, a nuestro mundo físico y podemos actuar de manera como lo que somos, embajadores del reino de los cielos, levantando vallado, estando en la brecha, bendiciendo a la humanidad, bendiciendo a los que están en nuestro alrededor. Amado hermano, te invito a pensar en estos principios del reino de los cielos, a pensar que es Dios el que endereza nuestros pasos. Uno va caminando, uno va dando esos pasos de fe y Dios se encarga de enderezar nuestros pasos. Yo no te estoy diciendo que camines derecho, pero que recuerdes, no somos perfectos. A veces vamos a pensar que este es el mejor camino y Dios tiene que enderezar nuestros pasos. Pero los pasos de la humanidad, el único que los puede cambiar es Dios. Los conceptos del hombre, el único que los puede cambiar es Dios cuando la luz de la palabra es revelada al corazón de los hombres.